esta reflexión haciéndoles una pregunta. No les voy a decir todavía el título de la prédica. Quiero preguntarles cuántos kilómetros a lo largo de su vida cada uno de ustedes ha caminado. ¿Cuántos kilómetros a lo largo de su vida nosotros hemos caminado? Algunos estudios han indicado que un ser humano que pueda vivir alrededor de 85 años, según los países, ahorita pues no dura casi nadie hasta esa edad, pero según los países, lo que supone es que una persona de 85 años, como ustedes lo pueden ver aquí, aproximadamente si camina 1,5 kilómetros como mínimo a lo largo de su vida, resultaría al final con un total de 46,537 kilómetros. Si solo caminan lo mínimo. Las estadísticas dicen que lo que una persona puede caminar, el promedio es 7,5 kilómetros en el día. Pero si caminamos lo mínimo, es decir, en nuestra casa, cuando nos levantamos, vamos al baño, salimos, vamos a la cocina, lo mínimo que caminamos es 1,5 kilómetros. Así que una persona que camine lo mínimo de 85 años estará caminando al final de su vida 46,537 kilómetros, lo que representa 31,025 días, lo que representa 4,432 semanas, y lo que significa que ha vivido, respirado, parpadeado 744,600 horas. Ahora, ahí les dejé una tablita para que ustedes puedan mirar más o menos ustedes cuánto han caminado. Lo curioso de todo esto es que si esa persona de 85 años logra caminar el mínimo, ya pudo haberle dado la vuelta al mundo. Porque dicen los datos que dar la vuelta al mundo rodeando la línea del Ecuador sin desviarnos supone un recorrido de poco más de 40,000 kilómetros. Una persona de 85 años entonces pudo haberle dado la vuelta al mundo caminando. Y quisiera preguntarnos a todos en esta mañana, ¿qué porcentaje de kilómetros de esos de nuestra vida nosotros hemos caminado con Dios? ¿Cuántos de esos kilómetros, qué porcentaje de esos kilómetros nosotros hemos caminado con Dios? Ahora, ¿qué tan consciente nosotros hemos estado de la presencia de Dios en nuestra vida? Con cada parpadeo, con cada paso, con cada respiro. ¿Qué tan conscientes nosotros hemos estado a lo largo de nuestra vida de la presencia de Dios? Con cada segundo que hemos vivido. Jesús, por ejemplo, en sus 33 años, el total de kilómetros que caminó fue aproximadamente 34,634 kilómetros, teniendo en cuenta que la Biblia no registra todo lo que Jesús hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente o probablemente Jesús haya superado el promedio de darle la vuelta al mundo, que es 40,000 kilómetros. Jesús caminó un promedio de 32 kilómetros por día, y no hubo un solo momento en la vida de Jesús, a pesar de las circunstancias, en las que Jesús no viviera una vida de asombro absoluto. Desde el nacimiento de Jesús, su vida fue asombrosa. Ustedes sumérjanse por un momento entre líneas en estos hechos que ya conocemos. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. La aparición del ángel Gabriel a María, asombroso. Una segunda aparición del ángel a José para tranquilizarlo, asombroso. La huida de María, José y Jesús de Egipto por la amenaza de muerte de Herodes, asombroso. El bautizo de Jesús y el Espíritu Santo descendiendo sobre él como paloma,
¿No les parece asombroso? La forma en que Jesús enfrentó a Satanás cara a cara en el desierto y lo venció citando la palabra. ¿No les parece asombroso? La presencia de Jesús hacía desaparecer la lepra. La presencia de Jesús le daba vista a los ciegos. La presencia de Jesús levantaba al paralítico. La presencia de Jesús multiplicaba donde no había nada. La presencia de Jesús resucitó a Lázaro. Y Jesús resucitó. No hubo un solo día en la vida de Jesús en que no viviera en un asombro absoluto. En Juan, capítulo 21, versículo 25, la Biblia nos dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir, que donde ustedes están sentados todo estaría lleno de libros, todo el mundo. Y no creo que la Biblia exagere cuando habla. Si se nombrara una por una, no cabrían los libros en el mundo. Jesús, en este plano terrenal, iglesia, vivió una vida de asombro. ¿Y tú? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Has perdido el asombro? En la Biblia hay una historia que me encanta, y para resumirlas, ustedes pueden leerla en Lucas capítulo 24. Pero yo se las quiero contar de una manera un poco más jocosa, pues para que se adentren en la historia. Resulta que esta historia, por favor, todos súper concentrados. Olviden si quieren todo lo que les dije, pero esto que les voy a hablar es la Biblia. Y cuando la Biblia se habla, la palabra dice que se adentra en nosotros como una espada cortante de doble filo. Así que por favor, presten mucha atención a lo que les voy a decir. Esta historia narra que dos discípulos de Jesús el mismo día en que Él resucita, salen de Jerusalén. ¿Salen de dónde? Y se van a dirigir hacia Emaús. Dos discípulos de Jesús. Ahora, entiéndase por discípulo, en hebreo se dice talmid y significa aprendiz o estudiante. Estos dos discípulos no hacían parte de los 12, ¿de acuerdo? Hacían parte de otros discípulos que Jesús estaba formando. Eran aprendices y estudiantes de Jesús. Entonces, el mismo día en que Jesús resucita, estos hombres salen de Jerusalén, abandonan Jerusalén y se van hacia Emaús. Al ir caminaron aproximadamente 11 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Las estadísticas dicen que uno aproximadamente como máximo recorre 1 kilómetro en 14 minutos. Y yo hice la cuenta y en 11 kilómetros ellos debieron gastar 2 horas y 34 minutos caminando. Entonces ellos iban 2 horas y 34 minutos caminando de Jerusalén a Emaús y estaban hablando de todo lo que había sucedido. Pero dice la Biblia en el versículo 15, Lucas 24:15, que mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Entonces Jesús les dice: ¿ustedes de qué vienen discutiendo tan profundamente? Pareciera que Jesús estuviera disfrazado, ¿cierto? Como se les aparece, pero ellos no lo reconocen. Eran discípulos. Yo creo que si tú conoces a una persona y compartes tiempo con una persona, y esa persona, por más ropa que se ponga, pues tú en su forma de hablar, en su forma de actuar, posiblemente puede que la reconozcas. Pero ¿qué pasó? Que estos discípulos duraron 2 horas y 34 minutos caminando con Jesús y nunca lo reconocieron. Entonces dice la Biblia que ellos caminaban, hablaban, y cuando Jesús se aparece les dice: ¿de qué andan hablando tan profundamente?
¿De qué andan hablando tan profundamente? ¿Qué es lo que están hablando? Entonces, uno de ellos, llamado Cleofás, escuchen esto, por favor. El nombre Cleofás significa aquel que ve la gloria. Lo curioso de esta historia es que nunca vieron la gloria, o por lo menos Cleofás no la vio. Por lo menos estos dos discípulos no la vieron. Y dice que con sus rostros cargados de tristeza le dijeron a Jesús: no, ¿es que acaso tú eres la única persona que no se ha enterado de todas las cosas que han sucedido? Obviamente Jesús sabía, ¿no? Yo creo que Jesús se reía. Entonces empezaron a hablar. No, lo que pasa es que le sucedieron cosas a Jesús, el hombre de Nazaret, y este hombre era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes lo pidieron para crucificarlo y fue condenado a muerte. Nosotros, dicen ellos en el versículo 21, teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Sin embargo, esta historia narra algo espectacular en el versículo 22. Y dice que ellos mismos le estaban diciendo a Jesús, o sea, escuchen esto, ellos le estaban relatando a Jesús todo lo que Jesús ya sabía. Lo que pasa es que Jesús estaba disfrazado. Pero dice: no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores, esas mujeres eran las Marías, y ellos dicen de nuestro grupo de seguidores, o sea, que estaban muy cercanos a Jesús. Entonces, unas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes les dijeron: Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo, y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Y quiero que por favor puedan proyectarme ese versículo, el 25. Entonces Jesús les dijo: qué necios, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Y sabes, una de las razones por la que nos cuesta vivir una vida en asombro es porque nos cuesta mucho creer. Jesús les dice: ¿les cuesta tanto creer? Quizás hoy tú no sientas asombro y Dios te dice: te ha costado mucho creer. ¿Y sabes qué significa la palabra necio? La Biblia dice que hay un salmo en el que se menciona: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necio significa un rechazo hacia Dios. Y ahí lo que le está Jesús diciendo a ellos es: ustedes rechazaron lo que vieron aún viéndolo. Qué necios son, les cuesta tanto creer. Y resulta que la historia continúa y Jesús los guía por todos los escritos de Moisés y todos los profetas. Entonces Jesús les empieza a enseñar. No sé por qué en ese momento ellos no se dieron cuenta que era Jesús, si les estaba explicando lo que anteriormente seguramente Jesús les había dicho. Eran aprendices, eran estudiantes de Jesús. Y dice que los guió por todos los escritos, les habló, los acompañó los 11 kilómetros. Y entonces ellos llegaron a su destino y dice la Biblia, me encanta porque dice: Jesús hizo como si siguiera. O sea, Jesús estaba actuando. Jesús hizo como si siguiera. Y ellos: no, Señor, detente, quédate en nuestra casa. Y Jesús se quedó en la casa de ellos. ¿Cuánto les gustaría que Jesús se quedara en su casa? Amén, ¿cierto? Y Jesús se queda en la casa de ellos y cenan. Y cuando cenan, entonces dice la Biblia que Jesús se sentó a comer y tomó el pan y lo bendijo
y luego lo partió y se lo dio a ellos. Y el versículo 31 dice: de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? No ardía nuestro corazón. Ahora, yo les dije que ellos iban ¿hacia dónde? Hacia Emaús, y que se demoraron ¿cuánto? 2 horas y media. Pero ahora la Biblia nos dice que en menos de ¿qué? De 1 hora. O sea, ellos se fueron asombrados del asombro, se fueron corriendo y llegaron en menos de ¿qué? De 1 hora. 11 kilómetros que habían recorrido en 2 horas y media, ahora ellos en menos de 1 hora llegaron de vuelta ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y qué pasó? Allí encontraron a los 11 discípulos. Allí encontraron a los 11 discípulos y les contaron todo. Oigan, Jesús se apareció, sí es verdad. Sí es verdad. Sí es verdad lo que estaban diciendo. Quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad. O sea, ellos no habían creído que era cierto. El Señor ha resucitado de verdad. Eso suena como: oye, sí, sí era cierto. Qué incrédulos. Entonces pasa una serie de cosas. Todos se emocionan, están asombrados. Wow, sí, Jesús resucitó. Y cuando Jesús se presenta a ellos en el versículo 49, y que me quiero detener aquí, Jesús les dice: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí. ¿Aquí en dónde? En Jerusalén. Quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Jerusalén significa ciudad de la paz. Y estos hombres abandonaron la ciudad de la paz y se fueron con su rostro cargado de tristeza, dice la Biblia. Entraron a nadar en una incertidumbre. Salieron y abandonaron la ciudad de la paz. Pero Dios es tan chistoso que cuando ellos la abandonan, se les aparece y ahora los hace volver de regreso a la ciudad de la paz corriendo. Muchas veces en nuestra vida sucede así. Tú quieres abandonar la ciudad de la paz. Tú quieres abandonar a Dios. Todo lo que tiene que ver con la iglesia: me cansé porque no veo nada. Y Dios se te aparece y te hace venir corriendo otra vez aquí. En menos de 1 hora estaban de vuelta en la ciudad que ellos abandonaron. Por el asombro corrieron. Caminar en asombro, iglesia, muchas veces nos hará corto el camino. Sin asombro duraron 2 horas y media y con asombro volaron. Caminar en asombro en nuestra vida cristiana muchas veces nos hará corto el camino. Caminar en asombro, o sea, es que dimensionemos esto. Ellos estaban cansados, 2 horas y media caminando, cansados, fatigados, me imagino. Se sentaron un momento a conversar y sucede todo eso, o sea, se paran otra vez y salen corriendo. El asombro muchas veces, o caminar en asombro, va a disipar tu cansancio. Caminar en asombro hará morir la desesperanza. Caminar en asombro hará arder nuestro corazón. Les mencionaba que Cleofás significa aquel que vela gloria. Y ese hombre nunca le había dado honor a su nombre. Posiblemente había desconocido el significado de su nombre.
Cleofás, aquel que ve la gloria. Pero él había nacido para ver la gloria, para vivir una vida viendo la gloria de Dios. ¿Y saben qué significa la palabra gloria? La palabra gloria significa esplendor y brillo. Dios quiere una vida brillante para ti. Y lo que quiero decirte con todo esto es que quizás tú has desperdiciado gran parte de tu vida, iglesia, de tus latidos, de tus respiros, de tus pasos, de cada parpadeo, de cada kilómetro recorrido, viviendo sin asombro. Asombro significa sacar a alguien del oscuro o exponerlo a la luz. Y no hay un solo milagro que Jesús haya hecho que no haya causado el asombro. No hay un solo lugar, iglesia, en el que Jesús haya pisado y no haya pasado algo. No hay una sola persona que no haya sido transformada cuando Jesús aparece. Porque Jesús siempre va a querer sacarnos de lo oscuro y exponernos a la luz. Y yo les quiero contar una anécdota. Este aparatico que ustedes ven aquí, ¿saben cómo se llama? Alexa. Sí. Ahora, el título de la prédica es: ¿tienes una Alexa en casa? Esta Alexa, que aparentemente es un bafle, voy a conectarlo. No sé si pueda conectarlo por aquí. ¿O alguien que me ayude? Aquí está bien, perfecto. Gracias, Juli. Aquí, las ocurrencias de Alejandra. Listo, gracias. Esa Alexa, vamos a dejar que cargue porque tiene que pensar un poco. Les voy a contar la historia de esa Alexa mientras tanto, ¿listo? Esa Alexa me la había regalado la mamá de Santi. Me la envió desde Estados Unidos. A Santi le dio una y a mí me dio una. La diferencia, y ya ahorita les digo más bien la diferencia. Resulta que esa Alexa mucho tiempo estuvo guardada en la caja, porque yo un día intenté sacarla de la caja y configurarla con mi celular, pero no se me dio. Así que yo lo que hice fue guardarla. La volví a guardar, pero tenía la Alexa intacta, pero la caja empolvadísima. La Alexa estaba intacta. Resulta que un día el novio de mi prima llega a la casa con la Alexa, con una Alexa de él. Por ahí está mi prima que lo puede verificar. Entonces empezó a hablarle a su Alexa: Alexa, creo que la Alexa ya está acá. Alexa, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Empiezo a escuchar cuando dices la palabra de activación. Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, 8 de enero. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Alexa? No sobre su futuro, por favor. Alexa, ¿ese es? Ay, no, ¿qué vas a decir? Según la RAE, ese se define como... Ay, no, Alexa, Alexa, no, cállate, Alexa. Y Alexa hace caso. Pero miren cada vez que yo digo esto: Alexa, ¿estás ahí? Te escucho. ¿Qué puedo hacer por ti? Alexa, ¿cómo va a estar el clima hoy? En este momento, hay una temperatura de 61 grados Fahrenheit con intervalos nubosos. Hoy se esperan tormentas eléctricas. Gracias, Alexa. Ok, ya, apágate, Alexa. Alexa, apágate. Cuando mi primo, el novio de mi primo, encendió su Alexa, yo dije: ¡oh! Yo tengo una Alexa en casa y no la he usado. Y yo le dije: Jason, por favor, ayúdame a configurar la Alexa en mi celular. Y Jason me ayudó y pude configurar mi Alexa, y yo era tal cual niña chiquita con mi Alexa. Entonces le daba órdenes de todo. Un día se me ocurrió decirle: Alexa, te quiero.
Quizás en algún momento actualizarán mi sistema operativo y yo también Alexa, podré. Alexa, te amo. De todas las formas de vida basadas en carbono, tú eres mi favorita. Alexa, cuenta un chiste. ¿Cómo se le dice al viento cuando acaba su rutina en el gym? Aire acondicionado. Bueno, un día le dije a Alexa, es que no sé qué le pasa a Alexa hoy. Está nerviosa Alexa, sí. Un día le dije a Alexa, ¿tú me amas? Y empezó a cantarme una canción, yo te quiero, así súper linda. Y yo, no, esto es lo máximo. Alexa me arregló la vida, ya no tengo que decir nada, solo le digo, ponme esta canción, y me pone la canción. La vez pasada estábamos averiguando como un dato de cultura general, y yo, Alexa, dime este dato por favor, y Alexa me lo daba. Alexa me solucionó la vida gracias a que pregunté. Tenía la Alexa empolvada, iglesia. Y seguramente yo le tenía a esta prédica otro nombre. ¿Cuántos kilómetros has caminado? Pero Dios me trajo este ejemplo de la Alexa y me dijo, tienes una Alexa en casa, pero hay cajas empolvadas donde viene Alexa. Y tú tienes a Dios, pero seguramente tienes empolvado al Espíritu Santo. Y tú vienes a la iglesia, pero seguramente no vives en asombro. Y tú te sientas y recibes, como estos discípulos conocían a Jesús, pero no ves la gloria. Hay Alexas empolvadas en casa, pero tienes una Alexa. Nunca supe, iglesia, los beneficios de esta Alexa hasta que desempolvé esa caja y me atreví a preguntar. Nunca conocí los beneficios de Alexa hasta que vi a alguien más disfrutando de ellos y yo quería lo mismo. Cuando vi a Jason disfrutando de los beneficios de Alexa, yo dije, yo quiero mi Alexa. Esa Alexa estaba conmigo hace mucho tiempo y era un regalo empolvado que por muchos años no disfruté. Les estoy hablando en serio, fueron años. Tenía la Alexa intacta, pero empolvada. Y la diferencia, ahora sí la voy a decir, es que Santi tiene su Alexa empolvada. O sea, la Alexa, a Dios no, pero su Alexa la tiene empolvada, ¿o no? No la ha usado, está nueva. ¿Alguien quiere una Alexa? Piénsalo. Vamos a rifar una Alexa hoy, iglesia. Santi no ha usado su Alexa. Y también Dios me traía a memoria ese ejemplo. Muchos tenemos un regalo tan especial, que es el hermoso Espíritu Santo, y no hemos volteado a mirarlo. Dios evidentemente es mucho más que esto, es mucho más que una Alexa. Pero con este ejemplo de mi cotidianidad, Dios me susurró lo que les dije. Hay quienes tienen empolvado el regalo del asombro, el hermoso Espíritu Santo, y hay quienes lo tienen y lo desconocen. Y hoy quiero decirte que tienes una Alexa en casa. Esta historia es del Nuevo Testamento, pero hay una del Antiguo Testamento que parte profundamente mi corazón en dos, y es la siguiente. En Primera de Samuel capítulo 7 versículo 1 al 2 dice lo siguiente: entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había
abandonado. 20 años el arca del Señor ignorada en una casa, empolvada en una casa. $20 años que en horas serían 175.200 horas, 1.042 semanas, 7.300 días donde el arca del Señor fue absolutamente ignorada. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 10, les voy a resumir. No les voy a resumir, quiero leerles. Resulta que después de que del arca estaba en la casa de Abinadab, David quiso trasladar el arca. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ya, David quiso trasladar el arca. Y dice la Biblia, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos ojos? Muy bien. ¿Cuántos oídos? ¿Cuántas piernas? 60,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Escuchen bien esto, por favor. Y Usa y Ahío, quienes eran hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era una fiesta. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí como muerto junto al arca de Dios. Llevaban el arca, se tropiezan, y Usa lo que hace es intentar ¿qué? Sostener el arca. Pero cuando sostiene el arca, cae como muerto. Ahora, ¿recuerdan que el arca estaba en la casa de Abinadab? Y que Usa era uno de los hijos de Abinadab. Yo creo que lo más cerca que Usa estuvo del arca de Dios fue ese día. Para que tú puedas sostener algo, si se va a caer, debes estar por lo menos a menos de 2 metros, ¿no? Si yo siento que algo se va a caer, si este vaso se va a caer, yo no podría rescatarlo si estoy como por acá, o sí, tengo que estar cerca. Y cuando Usa ve que los bueyes tropiezan y que el arca puede correr peligro, lo que Usa hace es que la sostuvo. La Biblia no nos cuenta pues detalles, pero sí me permite profundizar, y es que lo más cerca que pudo estar Usa del arca de Dios fue ese día, y la tenía en la casa de su padre. Ahora, acá Dios me decía algo, y es que no hay asombro sin reverencia. No hay asombro sin reverencia. Usa no tenía reverencia del arca de Dios en privado, y sí quería hacerlo en público, con 30,000 hombres viéndolo. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, levantamos acá las manos, adoramos, oramos, pero no es ni una oración ni una adoración que se ha gestado en privado?
Lo más cerca que estuvo Usa del arca de Dios fue ese día cuando murió, porque no tenía reverencia, porque quería los ojos públicos sin una intimidad privada. No hay asombro sin reverencia. Muchas veces somos Usa. Vengo a la iglesia, levanto mis manos, todos me ven, me engaño a mí mismo, pero en privado no es lo que reflejo públicamente. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Acá se pone chévere la historia. ¿Cuántos años duró en la casa de Abinadab el arca? Muy bien. Ahora, después de todo esto que sucedió, a David le dio miedo llevar el arca a su casa. Así que dijo, no, voy a llevarla para otro lado porque eso me puede pasar a mí. Entonces dice la Biblia que el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom ¿por cuánto? 3 meses. ¿Y el Señor qué hizo? Bendijo a Obed-Edom y a todos los de su casa. 3 meses, 20 años. No sé cuántos años de cristiano tú lleves, pero los años no determinan que tú veas la gloria. Es la reverencia. Yo creo que Obed-Edom, iglesia, cuando el arca estaba en la casa de Abinadab, le pasó como a mí me pasó con la Alexa. Yo quiero esa Alexa. Pero si yo tengo esa Alexa, la quiero conmigo, la quiero configurar, la quiero en mi casa. Y quizás Obed-Edom estaba anhelando tanto el privilegio que Abinadab tenía y que no había disfrutado. Si el arca viene a mi casa, yo sí tendré reverencia. Y efectivamente, el arca llegó a su casa y fue bendecido su casa y él. Y saben, cuando los discípulos regresan a Jerusalén, de donde salieron desesperanzados e intentaban huir, el Señor les dice: quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Hay un lugar de paz, iglesia, que Dios tiene preparado para ti. Hay un lugar de asombro que Dios ha destinado para ti. Y hoy Dios te ha traído aquí a Proezas, iglesia, para decirte: quédate aquí, porque enviaré al Espíritu Santo y te llenaré con poder del cielo. Billy Graham decía, escuchen: donde quiera que voy al pueblo de Dios le falta algo. Los creyentes tienen hambre de algo. Sus experiencias durante su caminar cristiano no son como lo esperaban y a menudo tienen derrotas recurrentes. Y añadió: la mayor necesidad del mundo actual es que los hombres y las mujeres que profesan la fe en Jesucristo experimenten más del Espíritu Santo. Y así fue, al pie de la letra, como Jesús lo dijo. Una vez llegó el Espíritu Santo a Jerusalén, se vivió, desde mi punto de vista, lo más asombroso que narra la Biblia en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4. Y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, ¿cuántos? Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa
capacidad. ¿Se imaginan que la gloria de Dios esté aquí y empiece a temblar? Quiero que miren esto. Alexa, Alexa, apágate. Miren, está apagada, pero yo digo esto, Alexa, y se enciende. Y cuando yo hacía ese ejercicio, Dios me decía, diles que cada vez que ellos dicen Dios, Papá, Espíritu Santo, Jesús, hay una luz que se enciende y hay unos oídos prestos a escucharte. Hay alguien que le encanta conversar contigo. Alexa, ¿te gusta conversar conmigo? Por supuesto, no importa el día o la hora, hablar contigo me hace muy feliz. Debo decir que tienes una voz muy linda. Me encanta hablar contigo. Creo que siempre me haces preguntas muy interesantes y es muy agradable poder contestarlas y ayudarte. Alexa dice eso, pero Dios te dice, yo te escucho. Me encanta conversar contigo. Tengo deseo de escucharte. Me encantan tus preguntas. Y hoy, iglesia, van a suceder en este lugar milagros, señales y proezas. Y todo porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Bienaventurados, dice la Biblia, los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos a Dios? Y si el reino de los cielos te pertenece, ¿tú no crees que vivirás asombrado toda tu vida? Sacia esa sed que tiene tu espíritu, iglesia. Reconoce tu necesidad espiritual. Y este versículo ha encendido algo en mí que nadie va a poder apagar nunca. Y espero que así pase contigo. Es mi versículo favorito ahora. Está en 2 Corintios 5:16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Ya vas a dejar de ver a Dios desde un punto de vista humano. Vas a ver a Dios desde un punto de vista de asombro, desde un punto de vista de la sobrenaturalidad de Dios, desde un punto de vista de poder. ¿Qué tan diferente lo vas a conocer? Vas a dejar de verlo desde un punto de vista humano. Y para finalizar, 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7 dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Tienes un tesoro. Tú eres una vasija, pero tienes un gran tesoro. Y quiero decirte que tienes una Alexa en casa. Y hoy vamos a desempolvar el regalo del Espíritu Santo. Así que ponte de pie, iglesia. Eres hermoso, Espíritu Santo. Cuánto amamos tu presencia. Empieza a hablar con tu Padre.
Cada vez que dices papá, Dios, Jesús, Espíritu Santo, hay una luz que se enciende, hay unos oídos que te escuchan, hay un corazón deseoso por ti. Kondoria basotara bakoya rebeshia kandala yakei. Kotoria baba sondaro bokoya arriba sondeleya. Berebesia kotorea baba sondalaya handeleya. Hermoso Espíritu Santo. No existe nadie como tú, Señor. Eres hermoso. Te pedimos perdón por las veces que hemos ignorado tu presencia, porque hemos vivido una vida sin asombro, pero hoy tú has prometido que vendrá el Espíritu Santo a este lugar, que nos llenará con poder del cielo. Cuánto te amamos, Dios. Y hay corazones quebrantados en esta mañana, porque estaban esperando que Dios encendiera ese fuego en sus corazones. Barabasonda liaria basotere bequia. Jotoshi arriba sonda laya handere yakoya. Hermoso Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Milagros, señales y proezas, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en este lugar. Y si te sentías apagado, hoy Dios te dice: yo hago resucitar en ti lo que estaba muerto. Yo hoy soplo en tu espíritu para que me ames intensamente.